La charla de esta tarde tiene algo diferente, será porque la donación también lo es. Antón Fernández nos lo va a contar desde ese punto de vista que solo puede dar la cercanía. La cercanía con la esperanza, pero también con la desgracia. Los trasplantes tienen esa doble cara. No ha de ser nada fácil acercarse a una familia en el peor momento de sus vidas para pedirles, entre el dolor, que sean solidarios. La grandeza a menudo es anónima, ¿verdad? Se esconde entre el límite de una muerte a la que no se puede engañar y la capacidad para sobreponerse al desgarro y decir, de acuerdo, tiene sentido, utilicen sus órganos. El doctor Fernández, que tantas veces ha enfrentado y ha acompañado esa dureza, incluso hasta 2 veces con la misma familia, tiene un currículum que ya se pueden imaginar. Es médico, especialista, tiene doctorados, másters en medicina de urgencias, trabajó 16 años en las urgencias del Canalejo. Es experto en gestión de calidad, jefe de estudios de formación especializada, profesor asociado del Máster Internacional de Trasplantes, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y también de la Sociedad Española de Trasplantes, y desde el 2007 dirige la Oficina de Coordinación de Trasplantes del CHUAC. Al CHUAC llegó en el año 86 y en él todavía sigue. No viene en su currículum una faceta para la que todavía no dan títulos. El doctor Fernández es un gran divulgador. Habla muy claro y con serenidad. Es capaz de expresar como la cosa más sencilla cómo un corazón parado puede volver a latir en otro pecho, como si fuera un milagro, casi ciencia ficción, pero no lo es. Detrás está el único acto médico que no depende de la pericia de los doctores, aunque ellos tengan mucho que ver en el éxito de un programa que ha situado a Coruña en el mapa de los centros más punteros de España. Tampoco viene en el currículum cuánto de valentía queda detrás de una apuesta que no siempre ha sido bien entendida y que todavía hoy se encuentra a veces con el muro de la incomprensión cuando alguien cierra con la muerte la puerta a la esperanza. A cambio, creo que el doctor Fernández ha podido comprobar 1 y 1000 veces cuánta generosidad existe. Digo 1 y 1000 veces porque, aunque parezca increíble, solo en A Coruña ya hay 5000 personas viviendo de prestado gracias a esa generosidad entre desconocidos, que es en definitiva la donación. Todo un gesto de humanidad. Que sea él quien nos lo cuente esta tarde. Gracias, doctor Fernández, por acercarnos un poco más a las segundas oportunidades. Adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias, Rosa, por estas palabras tan cariñosas y probablemente tan exageradas, ¿no? Y tan inmerecidas, pero muchas gracias, en todo caso, como siempre. Me gustaría empezar esta charla situándonos donde estamos, ¿no? Yo estoy seguro de que todos vosotros, todos los días, veis el telediario, veis las noticias, ¿no? Y estáis todo el día asistiendo, pues, a dramas humanos. Seguramente la humanidad a lo largo de la historia ha pasado muchas desgracias, pero nunca las hemos vivido tan directo como ahora. Y somos capaces de verlas y continuar, ¿no? Y seguir viviendo. Y seguro que nunca tampoco hemos sido capaces de ayudar tanto de forma colectiva. De lo que va la donación es de la posibilidad que tenemos de hacerlo también de forma individual. Porque cuando hablamos de donación hablamos de personas que necesitan nuestra ayuda, de personas que necesitan un órgano, bien para seguir viviendo, bien porque de una forma muy importante, si se trasplantan, va a mejorar su salud. Y todos nosotros, todos podemos ayudar. La mayoría nunca llegaremos a ser donantes, porque no se dan las circunstancias necesarias para que donemos y pasará nuestra vida, pero es muy importante que tomemos la decisión de serlo, porque es posible que algún día lo seamos. Y en cualquier circunstancia, y lo veréis, podemos ayudar. Por eso, cuando hablamos de donación, hablamos de regalar, de dar vida. En latín, donar es dar y significa regalar, dar algo a cambio de nada. Por eso, cuando nosotros hablamos de donación, hablamos de un acto que es generoso, que se hace a cambio de nada. Y si tenemos que hablar de donación, pues hablamos de lo mejor que tiene el ser humano, de la capacidad de ser generoso, de ser solidario, de hacer algo de manera altruista, de ayudar con ese gesto a la sociedad, de hacer mejor a la sociedad. Es un acto de cohesión social,
Es un acto que nos mejora a nosotros y mejora a nuestro entorno. Y es, en todo caso, un regalo. Podemos ser donantes en vida, podemos ser donantes fallecidos. La mayoría de los donantes que tenemos son personas ya fallecidas, pero podemos donar en vida. Y hoy me voy a detener también un poquito en la donación de órganos y tejidos en vida. ¿Qué podemos donar en vida? Pues en vida podemos donar órganos. Podemos donar un riñón, ya lo sabéis. Tenemos dos, podemos donar uno y seguir viviendo con el otro con total normalidad. Muchas personas, aproximadamente el 1% de la población, nace con un solo riñón y vive, y muchas veces no se entera, hasta que por un motivo pues va al médico o hace una revisión. Los trasplantados viven con un único riñón que les funciona y los donantes en vida viven luego con un único riñón que les funciona. Por tanto, vivir con un riñón, vivir con solo un riñón, es perfectamente posible. Podemos donar hígado, podemos donar una parte de nuestro hígado. Veremos por qué. Y también incluso podemos donar una parte de nuestro pulmón. Esto es una cirugía muy especial, se hace en muy poquitos centros en el mundo, pero se puede hacer. Y es posible que en el futuro, para los niños que tienen dificultades para ser trasplantados, sea una forma de compensar la escasez de donantes infantiles que hay. Y luego también podemos donar en vida tejidos. Los tejidos tienen una característica especial, no salvan la vida. Bueno, en ocasiones los progenitores, lo que la gente conoce como médula ósea, sí salva la vida, pero la sangre, los fragmentos de hueso o la membrana amniótica, que os contaré para qué la usamos, no salvan la vida, pero sí ayudan a mejorar la salud de una manera muy importante. Ser donante en vida es un proceso, no voy a decir complejo, pero tiene que ser un proceso muy regulado, que exija muchos estudios, porque es muy importante que el donante esté completamente seguro. Desde el año 2003, que el hospital lleva ya 177 trasplantes de donante vivo, afortunadamente nuestros donantes no han tenido ninguno una complicación grave. Y la mortalidad que tiene la donación renal en vida es de 1 cada 3.000 casos en el mundo. Es una mortalidad bajísima. Pero, claro, esa seguridad pasa porque a los donantes vivos nosotros les hacemos muchas pruebas. Solamente algunos centros importantes que hacen mucho trasplante, están autorizados para hacer trasplante de vivo, como es el caso de A Coruña. En España, la ley que regula el trasplante de donante vivo no exige vínculo familiar, de tal manera que cualquiera le puede donar a cualquiera. Esto no ocurre así en todos los países del mundo y, por ejemplo, países hispanoamericanos exigen vínculo en primer grado, de tal manera que solo se puede donar de padres a hijos o entre hermanos y no es posible ni siquiera donar entre la pareja. Eso es una cuestión de seguridad jurídica, cosa que en una sociedad como la nuestra, digamos desarrollada, madura en ese aspecto, no es necesario. Y por tanto, pues aquí se permite que las personas le puedan donar a cualquier persona que lo necesite. Lo que sí es indispensable para ser donante en vida es que no exista ningún tipo de compensación económica. Y todos los centros tienen dispositivos, entre los cuales pues estamos los coordinadores de trasplante, para vigilar que la motivación del donante sea exclusivamente la mejora de la salud del receptor. Y existen pues diferentes valoraciones que en el estudio se le hacen al donante, incluido una valoración por el psiquiatra, incluido una valoración por el Comité de Ética Asistencial del hospital, que de alguna manera vela pues porque el donante tome la decisión de forma libre y que esa decisión responda a una motivación basada en el deseo de la mejora de la salud del receptor, exclusivamente. En España, además, el firmar un consentimiento para donar un órgano se hace delante del juez, y solamente delante de un juez, que revisa que toda la documentación y todo el estudio está completo y está perfectamente hecho. Y además, solamente se puede hacer trasplantes de donante vivo si las probabilidades de éxito son muy altas.
Desde luego, lo que no podemos permitirnos es hacer ningún tipo de experimentación con el donante vivo. Hay que pensar que nosotros, cuando extraemos un órgano, de alguna manera mutilamos a una persona, retiramos un órgano y esa persona asume un riesgo. Es inherente a la pérdida de ese órgano. Por tanto, solamente hay que hacerlo si estamos realmente muy convencidos de que eso va a mejorar la salud del receptor sin poner en gran riesgo la salud del donante. Con esto, con esta donación en vida, en España se está haciendo trasplante renal y trasplante hepático. La donación en vida fue la primera que hubo. Esta foto, que es una foto que a mí me gusta mucho, histórica, preciosa, os permite ver delante cómo esos dos gemelos son los dos primeros, donante y receptor, en los cuales un trasplante de donante vivo funcionó. Ese trasplante se hizo en Boston en 1954. Detrás están los médicos que, como siempre, se ponen ahí todos contentos, ¿no?, con el resultado, y podéis ver que pues eran dos gemelos idénticos. Y eso permitió que el trasplante funcionara, y funcionó pues porque al ser idénticos el cuerpo del receptor interpretó que ese órgano es como si fuera de él y no tuvo ningún tipo de rechazo. Por tanto, ya han pasado 60 años y 60 años después la medicina ha vuelto a la donación en vida. Hemos hecho una vuelta atrás porque con la donación en cadáver, de la que hablaremos después, pues no éramos capaces de trasplantar a todos los pacientes que estaban en lista de espera. Y no éramos capaces, sobre todo, de trasplantar a los pacientes jóvenes que necesitaban riñones de donantes jóvenes, y al no haber donantes jóvenes, porque la mortalidad había disminuido, pues nos obligaba a volver al donante vivo. Como os decía, las relaciones para ser donante y receptor puede ser cualquiera. Esto, os lo podéis ver ahí, son las diferentes relaciones que hay entre donante y receptor. Pues la gente piensa que la más frecuente debería ser de padres a hijos. Pues no, nosotros la más frecuente que tenemos es entre hermanos. Entre hermanos porque, como los receptores suelen tener entre 50 a 50 y tantos años, que es la edad media que tienen, todavía nos encontramos con familias con varios hermanos. Cuando nosotros hagamos trasplante de donante vivo dentro de 20, 25 años, casi nadie va a tener hermanos, ¿verdad? Y va a ser más complicado que la mayoría de los donantes sean hermanos, o sea, lo más frecuente. Lo más frecuente son los hermanos, después de madres a hijos, después entre parejas, más entre mujer a marido que entre marido y mujer, y esto da pues lugar a todo tipo de interpretaciones, ¿no? Yo quiero pensar que ocurre sobre todo porque las mujeres llegan a la edad de ser donante con mejor estado de salud de la que llegamos los hombres, y que no es una cuestión de generosidad, pero seguramente las mujeres me corregirán y dirán que es por otro motivo, ¿no? Las pruebas que se hacen son muchas, de todo tipo, pero al final necesitamos, como veis aquí, pues obtener un riñón que sea válido, y para eso pues se consiguen estas imágenes tan bonitas que nos dicen cómo son los riñones y en qué condiciones están. Y a veces no somos capaces de que un donante sea válido para un receptor, y entonces tenemos que recurrir a otras cosas. En nuestro hospital hacemos cosas diferentes. A algunos receptores que no pueden ser trasplantados con el órgano del donante porque tienen un grupo sanguíneo incompatible, les hacemos una técnica que consiste en retirarles los anticuerpos frente al grupo sanguíneo del donante y luego trasplantarlos. La verdad es que el resultado es magnífico y los resultados que tenemos con esos trasplantes son exactamente igual que si tuvieran el mismo grupo sanguíneo. Pero además en España, desde hace ahora 4 años, hay un programa que permite cruzar las parejas. Si nosotros tenemos en Coruña una pareja que es incompatible, pero en Barcelona, en Málaga, en donde sea, hay otra pareja también incompatible, pero que pueden ser compatibles cruzando esos riñones, lo hacemos. Y entonces, pues cada año tenemos 1 o 2 trasplantes cruzados. De tal manera que nosotros tenemos aquí nuestro donante y nuestro receptor, pero el riñón que le sacamos al donante, que le extraemos, viaja a Málaga, y el riñón que han extraído en Málaga viaja a Coruña
y es trasplantado al receptor que tenemos aquí. Bueno, esto técnicamente no complica, lo que complica es desde el punto de vista de la logística, ¿no? Porque exige pues, un sistema de transporte ágil, que funcione todo, y afortunadamente pues, tenemos una total colaboración por parte pues, tanto de Iberia como ahora, por ejemplo, que estamos ya utilizando entre los sitios donde lo hay el AVE para transportar las neveras con los riñones. Os decía que el más frecuente es el trasplante renal de donante vivo, pero también hacemos trasplante hepático de donante vivo. Y se hace sobre todo de padres a hijos, y se hace porque el hígado lo podemos partir, y en esas imágenes veis cómo el hígado se parte, y esa pequeña parte es la que se le implanta al receptor. Insisto, normalmente un niño pequeño. Aunque a veces no es un niño pequeño, y seguro que todos recordáis, sobre todo los futboleros, ¿no?, como un exjugador del Barcelona, que se acaba justo ahora de retirar del fútbol, que se llama Vidal, recibió un trasplante hepático de donante vivo en Barcelona hace ahora, me parece que 4 años. Se hacen muy poquitos trasplantes hepáticos de donante vivo en España, muy pocos, en muy pocos centros, y desde luego el riesgo que corre el donante con la donación hepática es mucho mayor que el que corre con la donación renal. Por tanto, está muy restringido, como os decía, a la donación de padres a hijos. No solo donamos en vida órganos, también donamos tejidos. Y el primer tejido y el más importante y frecuente es la sangre, ¿no? Donamos sangre y durante muchos años, sin necesidad de que nos pase nada, podemos ser donantes de sangre. Al final es todo uno, estamos regalando vida a otras personas. Y ser donante, pues, no implica más que eso, que periódicamente ir a un centro de extracción y que nos hagan una extracción de sangre. Pero además podemos ser donantes de médula ósea. Y la donación de médula ósea es muy importante porque permite el tratamiento de enfermedades muy graves, como la leucemia, como los linfomas, enfermedades cuyo único tratamiento curativo muchas veces es este tipo de trasplantes. La gente interpreta, cuando hablamos de donación de médula ósea, que sacamos la médula de la columna vertebral, ¿no? Lo que buscamos son unas células madre, que son estas células que están en diferentes sitios dentro del hueso, porque esas células son las que son capaces de convertirse luego en cualquier célula sanguínea. Y no necesariamente tenemos que sacarla del hueso, también la podemos sacar de la sangre. Y en este momento en España, más del 85% de las extracciones de estas células se hacen como si fuera una extracción de sangre normal, de la sangre del camión de los donantes de sangre. Se va al hospital y se hace esa extracción y de ahí se quitan estas células madre que sirven para curar estas enfermedades. ¿Cómo se hace uno donante de células madre, de progenitores, lo que se dice de médula ósea? Bueno, hay unos límites de edad, entre 18 y 55 años, y luego es solo tener buen estado de salud. Evidentemente es una donación confidencial, voluntaria, altruista, y es tan sencillo como hacerse un análisis de sangre. Porque en ese análisis de sangre nos van a analizar cuáles son nuestros marcadores inmunológicos. Yo creo que me entenderéis. Nosotros nacemos, cada uno de nosotros, con una especie de marcas en nuestras células, como si tuviéramos unos números cada uno en nuestras células. Y vamos a decir que tenemos 6 números importantes. Y esto es como si al nacer metiéramos la mano en la bolsa donde se juega la primitiva y de los números de la primitiva o de la lotería sacáramos 6 números. Con esos vamos a vivir toda la vida. La probabilidad de que si yo meto la mano y saco 6 números y alguien viene detrás de mí, saque los mismos 6 números, es para esto de una cada 70.000 veces que lo hagamos. Entonces, pensar cuántos donantes necesitamos para saber o para tener la probabilidad de encontrar una médula o unos progenitores para nosotros o para cualquiera. Por tanto, es tan importante, o es muy importante, que haya,
mayor cantidad posible de donantes. Esta gráfica lo que os muestra ahí arriba, en esas cifras, es que nuestros donantes, es la edad media de nuestros donantes. Y en el año 2013 llegaron hasta los 62 años. ¿Por qué os cuento esto? Porque uno de los mitos que hay que desterrar es que llegada a cierta edad no se puede donar. Y eso no es cierto. No es cierto. El 50% de los donantes del hospital tienen más de 60 años. Pero es que el 25% de los donantes de Galicia tienen más de 75. O sea que la edad es un factor más en la donación, pero no es el factor con mayúsculas, ni siquiera es el más importante. Y nosotros lo que hacemos es intentar adecuar los receptores que tenemos y los trasplantes al tipo de donante que tenemos. Y luego pasan cosas como esta. Si veis esas edades, esas cifras son las cifras máximas de edad de los donantes en España. Y me diréis, ¿pero se puede ser donante de hígado con 90 años? Pues sí, porque yo no actualicé esta diapositiva, pero hace 15 días en Vigo hubo un donante hepático de 92 años. Si me diréis, pero bueno, ¿y a quién le pusieron ese hígado? Pues le pusieron el hígado a un receptor que está perfectamente bien. Porque ya también es un clásico esto que digo, pero una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad cronológica. Una cosa es la edad del DNI y otra cosa es la edad que tienen nuestros órganos, nuestro cuerpo, cómo llegamos a esa edad del DNI. Llegamos en muy diferentes condiciones. Y os quedaríais sorprendidos de cómo pues, pacientes que sufren muerte encefálica por encima de 80 años están sus órganos en magnífico estado para ser trasplantados. Y que además cada vez más las edades van aumentando. Hace 20 años sería impensable que utilizáramos para el trasplante pulmones de más de 70. Bueno, pues ahora ya lo hacemos. O corazones de más de 65 o hígados de más de 80. Ahora lo hacemos de manera ya casi rutinaria. Este es un mapa muy curioso. La donación de órganos de personas fallecidas está asociado directamente a la riqueza. Solamente los países ricos tienen programas de donantes fallecidos. Y ahí lo podéis ver. La Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, algún país rico de Sudamérica, pero el resto de países que están en blanco, como os decía antes, solamente puede optar a la donación en vida. Por tanto, es otro motivo pues, para pensar que estamos en una buena condición. ¿Y cómo estamos los españoles? Pues bueno, pues esto ya lo conocéis. España es el primer país del mundo en tasa de donantes por millón de población. Y ahí lo veis, nosotros tuvimos el año pasado 36 donantes por millón de población, que es como se comparan los países. Pues el segundo país me parece que es Francia, que tuvo 26, y Estados Unidos, que tuvo casi 26, pero en todo caso siempre a mucha distancia desde hace 22 años. ¿De quién es mérito esto? Bueno, esto es mérito sobre todo de la sociedad española. Es mérito, si queréis, de la organización, pero sobre todo de la sociedad. La sociedad es la que da los órganos, la sociedad es la que los recibe a través del trasplante, pero es la que decide donar. Y una sociedad madura, cohesionada, que apuesta, yo creo que este es un ejemplo magnífico. Por eso cuando hablamos, a mí cuando se habla de que somos un país, que tenemos muchísimos defectos, seguro que sí, ¿no? Pero también tenemos muchas virtudes, porque si somos capaces de esto, seguro que somos capaces de muchas otras cosas. Si vemos las negativas por comunidades, estas son las del 2013, pero en el 2014, en Galicia, en vez de tener un 24,2%, tuvimos un 27%. Y yo antes comentaba, antes de empezar, que cruzando el puente de Ribadeo, el puente de Todos los Santos,
llegamos a Asturias. En Asturias el año pasado tuvieron una negativa de 52 donantes, un 2%. ¿Somos tan diferentes los gallegos de los asturianos? Bueno, pues yo, eso es una reflexión que hago, ¿no? Pero ahí está, 24% en el 2012, 27% el año pasado. Siempre me gusta en los colegios dejar esta reflexión, ¿no? Nada de esto funciona si la gente no dona. No podemos trasplantar a nadie, no tenemos dónde ir a buscar órganos. Los órganos están ahí, están en las personas son los que la dan y las personas son los que la reciben. Y a mí me gusta, pues, ser agradecido, y entonces me gusta agradecer a muchas personas que han sido donantes, que no pueden estar aquí, pero que de alguna manera, pues yo creo que nosotros les debemos un reconocimiento. Y pues a través de estos nombres, pues son todos ellos, esos 700 y pico donantes que tenemos aquí en la historia del hospital. Y nada más, muchísimas gracias.